Entonces vamos a continuar con el sistema nervioso central, ¿cierto? Principalmente la médula espinal. Ya dijimos que el sistema nervioso central estaba compuesto por médula, ¿cierto? Tronco y cerebelo-cerebro. Que todo ese conjunto se llama encéfalo. Entonces, la gran división del sistema nervioso central es médula y encéfalo. Y a la vez, el encéfalo es el que se divide, ¿cierto? En cerebro, cerebelo y tronco cefálico. Ahora vamos a ver el segmento de médula espinal. Como les dije anteriormente, la médula espinal tiene conexiones con centros superiores. Cuando yo hablo de centros superiores en la clase, me refiero a tronco encefálico y cerebro. Importante aclarar cuando uno se refiere a eso, porque en la clase anterior nombré varias veces centros superiores. ¿Qué son los centros superiores? Bueno, el nombre lo dice, están a superior a la médula, entonces por eso uno habla de centros superiores. Y generalmente esos centros superiores uno los asocia a mayor complejidad. Por eso que vamos a ir de algo menos complejo, entre mil comillas, como les dije el otro delante, que es la médula espinal, a algo más complejo que vendría siendo el cerebro. Entonces la médula espinal es una estructura, ¿cierto?, del sistema nervioso central, está hecha de tejido nervioso, ¿cierto?, que discurre principalmente desde el arco del Atlas, viéndolo desde el punto de vista de la orientación espacial externa, ¿cierto?, a través de la columna vertebral, desde el Atlas hasta el disco intervertebral entre L1 y L2. El disco intervertebral entre L1 y L2. Y termina con un cono que se llama el cono medular. Esta médula espinal mide alrededor de 40 a 45 centímetros aproximadamente. Eso depende de la altura de cada individuo, ¿cierto? Por ejemplo, la gente oriental, que es un poco más baja, principalmente en China, Japón, son más de baja estatura, a diferencia, por ejemplo, las personas de Estados Unidos, Inglaterra o principalmente Alemania, que son de alta ¿cierto? Estatura, van a haber diferencia en esto, pero el promedio es alrededor de entre 40 y 45 centímetros de longitud, mientras que la columna vertebral, que ya ustedes la estudiaron, ¿cierto? La columna vertebral mide alrededor de 70 a 75 centímetros, o sea, 30 centímetros más que la médula espinal. La médula espinal va a estar dividida en segmentos medulares, que se llaman, y cada segmento va a dar origen a un nivel nervioso o un nervio asociado. Por ejemplo, los segmentos medulares cervicales son 8, a diferencia de lo que son las vértebras, que son 7. ¿Por qué? Porque sale un nervio sobre C1, y ese vendría siendo el nervio C1. Y desde ahí hacia abajo sale hasta el nervio C8. O sea, cada segmento medular da origen a un nervio raquídeo. A lo largo vamos a encontrar 31 pares de nervios raquídeos, o también conocidos nervios espinales. Es más correcto decir nervio espinal, de acuerdo a la nomenclatura actual. Y estos nervios espinales, que en la médula espinal, en la porción cervical, que tiene 8 segmentos, va a dar origen a 8 nervios espinales. En el caso de la médula espinal en la región torácica, va a tener 12 segmentos, al igual que las vértebras. El único que se diferencia es el segmento cervical. Y este segmento torácico va a dar origen a 12 nervios, que principalmente van a estar formando los nervios intercostales y subcostales. Después va a haber otro segmento que se va a llamar el segmento lumbar. Y este segmento lumbar va a dar origen a 5 nervios. Por ende, hay 5 segmentos lumbares. Y por último, hay 5 segmentos sacros, que va a ir desde S1 a S5, ¿cierto? Que está más asociado hacia el cono medular. Y por último, la punta de este cono medular, el vértice, vamos a encontrar el nervio coxígeo, que es solo un nervio asociado al coxis. Entonces tenemos 31 pares de nervios, o sea, son 62. 31 de derecho, 31 izquierdo. ¿Cómo los podemos ver en esta imagen? Que también grafica que los segmentos medulares, de hecho aquí están segmentados, ¿cierto? La médula espinal, 1, 2, 3, 4, 5, están, ¿cierto? Segmentada la médula espinal, y cada segmento va a tener asociado un nervio espinal. Entonces, en resumen, podemos decir que la médula espinal es segmentada. Y acá igual, vemos que hay una segmentación, ¿cierto? Hay líneas transversales, apenas se ven, pero son líneas transversales que hay dando la segmentación. Y otro detalle importante que podemos graficar acá es que en un principio la médula espinal estaba a lo largo de todo lo que es la cavidad medular, o más conocido como el conducto medular, que es todo esto. Cuando uno nace, este cono medular está a la altura de la vértebra L3,
¿Qué ocurre? Que la columna vertebral crece más rápido que la médula, por ende, al crecer más rápido, la médula en el fondo es como que se retrajera, como que se retrae. Y termina quedando el cono medular en el adulto entre el L1 y el L2. Después hacia abajo hay un ramillete de nervios espinales que cuando uno los ve en una médula así in situ, ¿cierto? Una médula real, se ve como una verdadera cola de caballo, y de ahí toma ese nombre, cauda equina o cola de caballo. Otro detalle importante que podemos graficar acá es que fíjense que en la región cervical los nervios salen directamente, salen muy directamente, en asociación con su respectiva vértebra, como lo pueden ver. Pero a la altura lumbar y sacra, los segmentos lumbar y sacro están entre T11 y L2. Pero fíjense que los segmentos, o sea, el sacro está mucho más abajo. ¿Y qué ocurre acá? Que los segmentos sacros salen al nivel de la vértebra L1, L2, pero descienden a través de la cola de caballo para salir en el agujero correspondiente. Y como están asociados al sacro, este segmento se llama el segmento sacro de la médula espinal, o sacrococcigio, porque está también involucrado el nervio coccigio. Entonces, acá se arrastran los nervios para poder salir y formar esta cola de caballo. Fíjense que por la periferia hay una línea negra. Esta línea negra se conoce como la meninge dura madre, que envuelve y protege a la médula espinal. Esa dura madre está adosada a la cara interna de los huesos, principalmente del cráneo, como también del conducto medular. Y eso, a partir desde el cono medular hacia abajo, se conoce como el saco dural. Este espacio que está aquí se conoce como el saco dural, donde aquí adentro hay una cisterna que se llama la cisterna lumbar, que está llena de líquido cerebroespinal. Y eso llega hasta la altura de la segunda, tercera vértebra sacra, y desde ahí proyecta hacia abajo una especie de ligamento, conocido como el filum. Porque en la punta del cono medular, la pía madre se concentra y forma lo que se llama el filum terminal. Y ese filum terminal desciende entre medio de estos nervios espinales como filum terminal interno, y después se forma un filum terminal externo que está envuelto por dura madre y se termina anclando acá abajo en la articulación sacrocoxigia para darle una sujeción a la cavidad medular inferiormente. Inferiormente. Entonces nosotros acá tenemos la médula espinal in situ. Aquí en el fondo se cortaron todos los arcos posteriores de la médula y se puede ver cómo se proyecta la médula espinal desde el atlas prácticamente hacia el disco intervertebral entre L1 y L2. Y de ahí hacia abajo continúa la cola de caballo. La médula espinal va a estar envuelta por esta estructura que se llaman meninges. Aquí vemos la dura madre. Después va a haber otra capa que aquí la grafican los textos cuando son dibujos, pero a simple vista no se ve porque está muy apegada a la dura madre. Cuando usted está viendo un cadáver y puede ver esta región del cuerpo, conocido como la médula espinal, la dura madre va a estar muy apegadito al aracnoide de la dura madre, y uno no puede diferenciar la dura madre de la aracnoides. Pero acá se grafica porque es un esquema. Después de la aracnoide hay un espacio conocido como el espacio subaracnoideo, que es por donde va a transitar el líquido cerebroespinal, que lo vamos a ver en imágenes posteriores. Y la capa que envuelve directamente a la médula espinal se conoce como pía madre. Pía madre. Y esa pía madre va a dar de proyección estos ligamentos, que se llaman los ligamentos dentados. Y se llaman ligamentos dentados porque tienen una forma de diente. Y eso da una sujeción lateral, tanto derecha como izquierda, de la médula espinal, mientras que la sujeción inferior está dada por el filum terminal. Entonces aquí tenemos una médula real, po. Esta es una médula real. Fíjense que este surco no se ve, porque está envuelto por pía madre. Y esta pía madre se proyecta, que es bastante delgada, es como una fascia en los músculos, para entender la similitud, se proyecta hacia la dura madre, dando sujeción lateral a la médula espinal. Eso es lo que se conoce como pía madre. En proyección se va a llamar ligamento dentado y me sujeto lateralmente de la dura madre, que es la envoltura más externa de la médula espinal. Y aquí vamos a ver las meninges de la médula. Nosotros tenemos en gris acá la la meninge dura madre, dura mater spinalis, que aquí está como más latinesco, ¿cierto?
la dura madre, en color gris. Luego hay un espacio que se llama el espacio subdural, que se encuentra, que es prácticamente virtual, porque no es un espacio propiamente tal, pero que se encuentra entre la dura madre y el aracnoides. Luego viene otro espacio que se llama subaracnoideo, que es el espacio que estamos viendo aquí. Ahí dice spatium, ¿cierto? Subaracnoidum. Este espacio subaracnoideo es donde va a transitar el líquido cerebroespinal. Y en color azul está graficado la pía madre, que es la envoltura más cercana a la médula espinal propiamente tal. Y de ahí se proyectan unos ligamentos laterales conocidos como los ligamentos dentados, que van desde la pía madre y se proyecta hacia el lateral uniéndose a la dura madre. Entonces esta envoltura, después, fíjense que la dura madre continúa con el nervio asociado en un pequeño segmento y después el nervio acá se forma lo que se llama el epineuro. O sea, la médula tiene tres capas: dura, aracnoide y pía. Y el nervio tiene epineuro, perineuro y endoneuro. En el fondo es la continuidad de las capas de la médula, pero cambia de nombre porque también su configuración arquitectónica, o sea, su histología cambia. Entonces acá, como bien decíamos, el ligamento dentado es una proyección o expansión de la pía madre que discurre, o sea, atraviesa, ¿cierto? Se va hacia afuera para adherirse a la aracnoides y a la dura madre, principalmente a la dura madre. Dígame, ¿Cuáles son los nombres de las capas del nervio? epineuro, perineuro y endoneuro. Y es similar a la proyección que tiene la dura madre, el aracnoide y la pía madre. Es como que se proyectara la médula hacia afuera, pero en realidad no es así porque el sistema nervioso periférico tiene otra configuración diferente al sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso central, médula espinal, y el nervio raquídeo sería sistema nervioso periférico. Entonces aquí tenemos la dura madre nuevamente. Mira, para contextualizar, aquí tenemos el proceso espinoso, aquí está el arco posterior, ¿cierto? Aquí está el cuerpo vertebral, aquí hay graseta, ¿cierto? Perimedular, aquí se ven los erectores de la columna, o por lo menos yo los logro diferenciar ahí, ¿cierto? Y vemos que hay un plexo, ¿cierto? Vascular venoso alrededor también de la dura madre, y podemos ver que aquí está la dura madre en color gris. Después está el espacio, ¿cierto? Subdural, y por fuera de la dura madre se va a llamar el espacio epidural. Esto es súper importante porque hay anestésicos que se usan en la obstetricia que se ponen en el espacio epidural y otros que se ponen en el espacio subaracnoideo. Por eso puse esta imagen porque es importante destacar eso. Eso lo vamos a entender mejor el segundo semestre. Pero por lo menos ahora nos vamos a quedar con que existe el espacio epidural, la dura madre, el espacio subdural, el aracnoide y luego el espacio subaracnoideo, para después luego llegar a la pía madre, que es la envoltura más estrecha y más cercana a la médula espinal. Entonces, aquí hay varios términos que yo no los tenía graficados anteriormente, y el año pasado lo grafiqué porque son términos que son re importantes para entender médula espinal. Primero están las intumescencias de la médula espinal, que también podríamos hablar de engrosamiento de la médula espinal. Ustedes lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura. Va a haber una cervical que va desde C3 a T2, desde C3 a T2, que T2 vendría siendo por acá, que es la intumescencia cervical, y está la intumescencia lumbosacra, que vendría siendo la de acá, que va aproximadamente desde entre L1 y L2. Fíjense que la médula espinal no es idéntica en todo lo largo, sino que hay estos dos engrosamientos. Y estos engrosamientos ocurren porque a este nivel salen los nervios que van a inervar principalmente el miembro superior, y a este nivel los que van a inervar el miembro inferior. Entonces, imagínense la cantidad de musculatura que tiene el miembro superior y el miembro inferior. Ustedes ya lo estudiaron o lo están estudiando para la prueba del jueves. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito una gran cantidad de axones, ¿cierto? Para poder controlar la musculatura tanto del miembro superior como del miembro inferior. Por ende, aquí la médula se engruesa porque aumenta la cantidad de somas neuronales y axones neuronales para poder inervar dichas estructuras, miembro superior, miembro inferior. El cono medular, que aquí lo vemos, que es como el vértice, ¿cierto?, de la médula inferior,
Ese cono medular está ubicado a la altura entre el disco intervertebral, ¿cierto? Que está a partir del L1 y L2. O sea, aquí hay un disco intervertebral, ¿cierto? A este nivel. Entre el L1 y el L2 vamos a encontrar el cono medular. Eso es importante también. El finum terminal, que ya lo habíamos explicado adelante, pero aquí está mucho mejor ejemplificado, es dependencia de la pía madre. O sea, la pía madre que está envolviendo a la médula espinal se concentra y forma un finum terminal. Pero este finum terminal es el finum terminal interno, que se extiende desde el cono medular hasta la articulación sacrocoxígea, formando el ligamento sacrocoxígeo posterior. Posee una porción pial y una dural. La pial es el interno, y cuando atraviesa la dura madre, que vendría siendo este espacio que está acá, que aquí está cortado obviamente, porque esto envuelve toda la médula, aparece, ¿cierto?, la porción dural del filum terminal. Entonces tiene una porción pial interna y una porción dural externa. Y termina acá abajo formando ese ligamento conocido como el sacrocoxígeo posterior. O sea, un punto de fijación inferior de la médula espinal. La cauda equina se extiende del L1 al L2 hacia caudal, o sea, a partir del cono medular. Hacia abajo aquí no está graficado, pero son todos los nervios que van descendiendo y van saliendo por su respectivo nivel, ¿cierto? Y el saco dural, que es la porción que va la dura madre desde el cono medular hasta la vértebra S2 o S3. Por eso que habla desde L1 L2, porque en el fondo hasta ahí llega el cono medular. La posición del cono medular pre y postnatal. Por ejemplo, en un embrión de 8 semanas, el cono medular está muy abajo, está casi al nivel del sacro, del coxis. Pero como la columna empieza a crecer rápidamente, empieza a retraerse y empieza a haber una regresión, ¿cierto?, de la médula espinal. Y eso conlleva que quede el filum terminal y el ápice de la inferior, ¿cierto?, o el vértice inferior, que es el cono medular de la médula espinal, queda a la altura del disco intervertebral entre el 1 y el 2, o sea, quería este nivel. Pero cuando el bebé recién nace es cono medular hasta la altura del L3, L4, principalmente L3. Era lo que había dicho anteriormente. Entonces aquí vemos cómo la columna vertebral empieza a fusionarse también para ir a formar el coxis y el sacro. La configuración externa de la médula espinal. La configuración externa de la médula espinal es de la siguiente forma. La médula espinal va a estar compuesta por una sustancia blanca que es periférica y una sustancia gris que es central, que tiene forma de H. La sustancia gris va a tener un asta posterior o un asta dorsal y va a tener un asta anterior o asta ventral y una comisura en la región media, que en el centro de esa comisura va a haber un conducto que se llama el conducto o canal del epéndigo. La sustancia blanca por fuera va a tener 3 cordones. Va a tener un cordón blanco posterior, un cordón lateral y un cordón blanco lateral y un cordón blanco que apenas se ve acá, después lo vamos a ver en otra imagen, que se llama cordón blanco posterior. Va a tener una fisura media anterior y un surco medio posterior. Por ende, también va a tener un surco anterolateral que va a dividir, ¿cierto?, el cordón blanco anterior del lateral y un surco posterolateral, que acá no se ve, que va a dividir al cordón blanco posterior del lateral. A partir de las astas anteriores y posteriores, desde las anteriores va a salir estos filetes que se llaman los filetes radiculares, que son varias raicillas, filetes radiculares. Esos filetes radiculares se van a fusionar, que la palabra nosotros acá la llamamos como anastomosar. Se anastomosan y forman lo que se llama la raíz ventral del nervio espinal. Mientras que por posterior va a ingresar, porque aquí los axones van en esta dirección y aquí los axones van en esta dirección, en cuanto a la información que llevan. Y acá los axones van a ingresar, recuérdense cuando aquí en el ganglio de la raíz posterior o en el ganglio sensitivo del nervio espinal, aquí había un soma neuronal porque había neuronas pseudo-unipolares. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a recordar eso? Que una se dirigía a la periferia y otra, el segmento se dirigía hacia acá para unirse con otras neuronas. Bueno, esto es lo que pasa. Se une y forma estos filetes radiculares que son de la raíz dorsal. Cuando se fusionan forman la raíz dorsal del nervio espinal. Y en esa raíz dorsal está este ganglio, que en la periferia son somas neuronales, pero se llaman ganglios. Acá vamos a ver después que hay núcleos. También hay acumulación de somas neuronales,
pero eso se llama núcleo porque están dentro del sistema nervioso central. Aquí, de aquí hacia afuera estamos hablando del sistema nervioso periférico. Cuando se fusiona la raíz dorsal con la raíz ventral, va a dar origen a lo que se conoce como el nervio espinal. Y ese nervio espinal va a tener subdivisiones. Va a dar origen a un ramo ventral del nervio espinal que es bastante grueso y que a futuro va a formar lo que se llaman los plexos, cervical, braquial, lumbar y sacro. Y el ramo dorsal del nervio espinal va a ir a inervar las estructuras que se encuentran principalmente en la región de la nuca y la espalda. Mientras que los ramos ventrales van a formar los plexos. Esa es la conformación del nervio espinal y de la médula espinal de forma externa. Aquí vemos una visión posterior de la médula espinal, donde está el conducto vertebral, ¿cierto? Se ha abierto, posteriormente está expuesta la médula espinal y se ha retirado también parte del hueso occipital y se ve la dura madre abierta acá. Entonces aquí se abre la dura madre y se ven los filetes radiculares, ¿cierto? Principalmente posteriores, que se unen dan origen a la raíz dorsal y están los anteriores que dan origen a la raíz ventral y cuando se fusionan forman el nervio espinal. O sea, prácticamente de aquí hacia afuera ya estamos hablando del nervio espinal. Y ahí se ven los ganglios dorsales o los ganglios espinales de la médula espinal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un corte de un nivel torácico, vemos la médula espinal, vemos la raíz ventral, la raíz dorsal, se fusionan, el ganglio pertenece a la raíz dorsal, y a este nivel ya se forma el nervio espinal. Hacia anterior da origen, por ejemplo, el tronco simpático, que lo vamos a ver en un futuro cercano. Está la raíz ventral o el ramo ventral del nervio espinal, que aquí va a dar origen al nervio intercostal, y el ramo dorsal, que como les dije va a inervar el dorso del cuerpo, en el fondo de la espalda. Aquí está inervando los músculos erectores en la columna, los multífidos, ¿cierto? Y también la piel, porque también tenemos sensibilidad en la piel de la espalda. Entonces aquí vemos cómo sale el nervio espinal, a través de este foramen que se llama el foramen intervertebral, porque está dado entre dos vértebras. Y aquí vemos cómo al salir estos nervios van a dar origen también a ramos meningios para inervar las meninges y también alrededor de, ¿cierto?, la vértebra. Aprovechando que sale por este nivel, empieza a inervar inmediatamente la estructura alrededor. Aquí vemos la cauda equina, vemos una visión posterior de la región lumbar con apertura del conducto vertebral y el saco dural. En el fondo aquí, cuando dice apertura del conducto vertebral, en el fondo es que se cortaron los huesos para poder ver el conducto. Aquí se fue retirado el arco posterior y el proceso espinoso. Fue rota también el saco dural, que en el fondo aquí se hizo una incisión, se separó aquí la dura madre, y aquí se puede apreciar todos estos nervios que van descendiendo, que van a dar origen a lo que se conoce como la cauda equina. Y aquí vemos la cauda equina. Aquí vemos la médula, ¿cierto? Hasta llegar a su cono medular, que aquí se ve mucho mejor, el cono medular. Y todos estos nervios que van desde el cono medular hacia abajo van a formar lo que se llama la cola de caballo o cauda equina. Y aquí se ve parte del filum terminal interno. Eso que se ve al fondo como transparente es la dura madre. La dura madre es como un plástico muy duro que no se deforma al meterle el dedo al plástico. Es como de esa consistencia la dura madre. Es bastante firme. Entonces aquí vemos un contenido del conducto vertebral a la altura de la tercera vértebra lumbar. O sea, a este nivel ya tenemos, ¿cierto?, el saco dural, que aquí está cortado de forma transversal, y vemos cómo van descendiendo los nervios espinales, dando origen a lo que se conoce como la cola de caballo. Y ahí al medio va el filum terminal, en este caso interno, porque está todavía dentro del saco dural. Hay anestésicos. Pensé que se lo iba a mencionar el segundo semestre, pero ya que apareció la diapositiva, esta diapositiva se me ha olvidado que la había puesto en esta ocasión. Hay anestésicos que son epidurales, o sea, van por fuera de la dura madre. Y eso es bastante específico. En el fondo, anestesia el nervio que yo deseo que se anestesie, ¿cierto? Que es conocido como anestesia epidural o también peridular. Y también está la anestesia espinal, o también conocida como aracnoidia, ¿cierto? Subaracnoidia, perdón, que es cuando yo atravieso, ¿cierto?,
la dura madre y llego al espacio subaracnoideo y dejo caer el anestésico acá. Y este anestésico es un poquito más generalizado, o sea, me toma varios segmentos medulares o nervios espinales que va a anestesiar. No es tan específico como el de la epidural. Y también hay otro procedimiento que es más bien médico, se hace mucho a través de la neurología, que es la punción lumbar, que se mete este trocar, ¿cierto? En el espacio subaracnoideo y se saca una o dos gotas de líquido cerebroespinal para evaluarlo, ¿cierto? Si tiene alguna bacteria, una infección, ¿cierto? O simplemente hay proteínas que no deberían de estar y me pueden dar el indicio de que, por ejemplo, en la esclerosis múltiple uno encuentra un tipo de proteína que no debería estar en el líquido cerebroespinal y eso me da a entender que el examen puede ser positivo para una esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces aquí vemos, desde esto es dorsal, esto es ventral, vemos lo que tiene que atravesar este trocar. Ligamentos que ya estudiamos. El ligamento supraespinoso, el interespinoso, ¿cierto? Luego cruza el ligamento amarillo, cruza la grasa que está, ¿cierto? Periférica a la dura madre, cruza la dura madre, el aracnoide, y ahí recién yo llego a el espacio subaracnoideo. En una operación que yo tuve, me tuvieron que colocar este tipo de anestésico y cuando te introducen la aguja, en realidad no me dolió, no sé por qué, pero no me dolió. Y, resulta que cuando ingresas la aguja suena como que uno rasgara una ropa, así como una hoja en el fondo, una hoja de papel. Y ahí ingresan a este espacio y ahí dejan caer el anestésico y bueno, por decirlo así entre comillas, se me durmió, por decirlo de alguna manera, desde la cintura hacia abajo. Es bien particular el sonido que se produce cuando uno ingresa a esta zona. Disculpen la autorreferencia, pero es una experiencia que tuve. Acá está el disco intervertebral. Recuerden que está el núcleo pulposo y cuando este protruye, ¿cierto? Puede presionar un nervio espinal y generar lo que se conoce como la hernias, ¿cierto? Lumbares o las hernias del núcleo pulposo. Respecto a la configuración interna de la médula espinal, podemos encontrar lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos distintas porciones, cervical, torácica, lumbar y sacra. Ahí está la letra A, B, C y D. En la porción cervical podemos verificar que es bastante gruesa y fíjense que es más ovalada. Y aquí se ve el asta posterior muy linda y el asta anterior también muy linda. Y la comisura, ¿cierto? Blanca. Fíjense acá que el asta posterior tiene una base, un cuello, una cabeza y un ápex o vértice. Mientras que el asta anterior no tiene esa división y son mucho más gruesas. Ya a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacral, la médula es más redonda, es más redondeada. Tiene menos sustancia blanca respecto a la cervical, porque la cervical recuerda que viene subiendo toda la información y la cervical ya prácticamente recopiló toda la información para que ingrese al sistema, ¿cierto? No al sistema, sino que en el fondo al encéfalo. Por ende, van hartos axones alrededor aquí. Y a este nivel, fíjense que la sustancia gris es bastante grande, porque a este nivel está inervando principalmente los miembros inferiores. Fíjense que aquí las astas anteriores también son grandes porque está inervando a los miembros superiores, pero aquí a la altura del torácico, sus astas anteriores son más pequeñas porque inervan menos musculatura, principalmente los músculos intercostales, externo, interno, íntimo, subcostal, el transverso tórax, y también parte de la musculatura abdominal, la porción superior del helico externo, interno y también el transverso y recto abdominal. Aquí vemos la configuración interna de la sustancia gris, de acuerdo a Rexe en la izquierda y de acuerdo también a la citoarquitectura que tiene. Vamos a leer acá. Dice, estructura laminar de la sustancia gris conforme a los criterios citoarquitectónicos. ¿Qué significa citoarquitectónico? Cito siempre se va a referir a célula y arquitectónico a su arquitectura, como el nombre lo dice. Entonces aquí Rexe, el año 52, diferenció 10 segmentos o láminas de la sustancia gris que de acuerdo al tipo celular que había, o sea, a la arquitectura celular que había,
le denominó como lámina 1, 2, 3, hasta la décima en números romanos. Y este es un ejemplo del segmento torácico T10. Fíjese acá que aquí está la lámina 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hasta la décima. Que yo puedo hacer un paralelismo con el tipo de núcleos que hay a este nivel. Por ejemplo, núcleo marginal está más asociado a la lámina 1. La sustancia gelatinosa que tiene que ver con la recepción, ¿cierto? Del dolor, la temperatura, está más asociado a la lámina 2. El núcleo propio que tiene que ver con propiocepción está más enfocado, ¿cierto?, a la 3 y la 4. Y así sucesivamente hasta abajo. Por ejemplo, acá vemos núcleos motores, que van a inervar el músculo esquelético, está más asociado al número 9. Y así sucesivamente vamos a encontrar que hay un paralelismo entre los núcleos que existentes, internos, ¿cierto?, en la sustancia gris versus las láminas de Rexel. Y aquí hay una forma más simple de entender la médula espiral. Dice que al final del asta posterior vamos a encontrar núcleos sensitivos somáticos, o sea, va a entrar la información somática. ¿Qué información es esa? La información esteroceptiva que explicamos en la clase anterior. Los núcleos sensitivos viscerales va a ingresar información interoceptiva, o sea, visceral, de órganos internos. Lo mismo ocurre acá, aquí dice núcleos eferentes autonómicos, en el asta anterior. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar, perdón, va a salir información principalmente visceral, para que el corazón lata más rápido, aumente la frecuencia respiratoria, broncodilatación, etc. Va a salir de este nivel. Y hacia anterior van a estar los núcleos motores somáticos. Cuando diga somático, tiene que ver con voluntariedad. Mientras cuando digamos viscerales, el nombre lo dice. O autonómico es que está inervando algo que yo no puedo controlar a voluntad propia. Entonces aquí están los núcleos motores somáticos, que son los que van a ir a los músculos esqueléticos para, o glándulas, ¿cierto? Para, en el fondo, movilizar esos músculos. Este término, aferente y eferente, es súper confundible. Veo que muy pocos lo aclaran. Aferente o aferencia es cuando ingresa información a una estructura del sistema nervioso. Y eferente es cuando sale información de una estructura del sistema nervioso. Y eso se ocupa de forma generalizada. Acá en la médula se da que lo aferente va asociado a lo sensorial y lo eferente va asociado a lo motor. Pero muchas veces uno se queda, aferente sensitivo y eferente es relacionado a músculo. Pero eso pasa en la médula espinal, porque más arriba hay, por ejemplo, el tálamo tiene aferencias y diferencias constantemente, igual que el cerebelo. Y no necesariamente van asociados con el sistema motor o el sistema sensitivo propiamente tal. Fíjense acá que tenemos un corte de la médula en la región cervical. Y en la región anterior, en la del asta anterior, acá atrás están los mismos núcleos. Está la sustancia gelatinosa, núcleo propio, etc. Pero acá en el asta anterior tenemos también otra división. Por ejemplo, los núcleos que van más lateral van a estar asociados con la parte más distal del miembro. Por ejemplo, la mano. Antebrazo, brazo, diafragma, cierto centro respiratorio, ahí está el núcleo frénico. Hombro y cuello. Y fíjense que la región más medial de las astas anteriores van a estar más asociados al esqueleto axial o a las estructuras que se asocian al esqueleto axial. En el caso de la región dorsal aparece un asta adicional que se llama el núcleo intermedio lateral. ¿Qué significa eso? Que en el fondo aquí hay una acumulación de neuronas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Si retrocedo, tienen que ver con este segmento, con los núcleos eferentes autonómicos. Entonces tiene que ver con órganos internos. Ese anterior tiene poquitos núcleos porque inerva los músculos intercostales. No acá como que hay hartos núcleos, ¿ven? Hay núcleos laterales y núcleos mediales que en el fondo van a permitir inervar la mano, el antebrazo y todas las estructuras que, por ejemplo, en este nivel de la región cervical, inervan al miembro superior. Mientras que la región lumbosacra va a estar asociada al miembro inferior. Entonces el pie, lo más distal por lateral, y cadera, que es lo más cercano al esqueleto axial, va a estar inervado por el centro o los núcleos centrales. Y aquí podemos ver núcleos laterales, núcleos centrales y núcleos mediales. Acá en Netter, en el libro Neurociencia Netter, está esta muy buena imagen que compara las láminas de Rex en el lado derecho versus los núcleos o las columnas de núcleos celulares que hay en la médula espinal. Entonces, esto es lo mismo que dijimos anteriormente, donde encontramos, ¿cierto?, que
El núcleo marginal posterior del Isauer, que se llamaba, la zona marginal, está muy asociado a la lámina 1. La sustancia queratinosa, que tiene que ver con esterocepción, ¿cierto? Está asociado a la lámina 2. El núcleo propio, ¿cierto? Y el núcleo dorsal de Clark. El núcleo dorsal de Clark está más asociado a la lámina 6 y parte de la 10, y la 7, perdón. Y, por ejemplo, el núcleo dorsal, perdón, propio, está más asociado al nivel de 3 y 4, así sucesivamente. Otro detalle importante que encontramos en esta imagen es que fíjense que hacia medial es la parte más proximal de la extremidad. O sea, estamos hablando de el hombro, ¿se acuerdan? El brazo, la región del antebrazo, ¿cierto? Y después mano, etcétera, hasta llegar al lateral. Por ende, acá está lo más distal de la extremidad, o del miembro superior o inferior. Y otro detalle importante es que hay una división acá celular, que lo que está más anterior tiene que ver con los músculos extensores de esa extremidad, y lo que está más posterior tiene que ver con los músculos flexores de esa extremidad. Entonces aquí todo un ordenamiento topográfico. Me lesiono aquí, pasa algo, me lesiono acá, pasa algo, etc. Y esto que se ve como una gran imagen no tiene más allá de 1 centímetro de anchura, lo que estoy como redondeando. O sea, la médula es muy pequeñita. Yo quedé impresionado cuando la vi por primera vez. Que en un espacio tan pequeño, que es como de este, más o menos un poquito más chico que esto, no se ve tan así claro como esto, haya tanta información. Aquí se ven los núcleos que mencionamos y se puede verificar que no están en toda la médula, a excepción del primero, el segundo y el octavo, que no tienen esa nomenclatura de primero, segundo, octavo, sino que es una nomenclatura que yo coloqué en este esquema que adapté. Por ejemplo, las sustancias gelatinosas y el núcleo propio y los núcleos motores mediales están a lo largo de toda la médula espinal, todos los segmentos, como pueden ver. Pero hay otros núcleos que están en ciertos niveles. Por ejemplo, el núcleo dorsal está desde C8 a L3 nomás. En esos segmentos medulares lo vamos a encontrar. O, por ejemplo, el núcleo frénico, que tiene que ver con la inervación del diafragma para poder respirar, se encuentra en C3, C4, C5, a veces se corre a C6, etc. El núcleo accesorio, que es el doceavo, se encuentra desde C1 a C6, después no aparece más en la médula, o sea, se encuentra solo en la médula cervical, y es para inervar los músculos del cuello, que ustedes ya lo conocen, principalmente el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Y el trapecio. ¿Para qué me sirven esos músculos? Para dirigir la cabeza en distintas direcciones. Y así hay varios núcleos que en el fondo no están en toda la médula. Por eso aquí toda la médula, el 1, el 2 y el 8. El 1, el 2 y el 8 que se ven gráficamente ahí. Y algunos segmentos, ¿cierto? El 3, el 4, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 12. No, aquí no aparece el 6 porque el 6 en el fondo es muy similar al núcleo intermedio lateral. Respecto a la sustancia blanca, porque ahí hablamos de la sustancia gris, ahora vamos a hablar de la sustancia blanca. La sustancia blanca también está topografiada. También está topografiada la sustancia blanca. Y esta sustancia blanca es por donde van a descubrir los axones. La sustancia gris, recuerden que habían somas. Entonces aquí podemos ver que la sustancia blanca tiene información que va en ascensión, o sea, va ascendiendo hacia los centros superiores, y otra información que va descendiendo desde los centros superiores hacia el inferior. Entonces aquí podemos ver una raya azul, ¿ven? Va subiendo información, y una raya roja que indica que va descendiendo información. Y en cada nivel se hizo un corte. Este corte cervical, este corte torácico y este corte en lumbar. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de información que va ascendiendo. O sea, es información proprioceptiva, ¿cierto? Que es captada, ¿cierto? De músculos, tendones, ligamentos, aponeurosis, fascia. Va ascendiendo esa información, ingresa a la médula espinal por posterior, por las columnas blancas posteriores, acá, y asciende esa información para llegar a los centros superiores. Aquí se ve muy clara la intumescencia, miren, los engrosamientos de la médula. Aquí se ven el cervical y el lumbosacro. Entonces, ¿qué son los tractos ascendentes y descendentes en la médula espinal? Yo cuando vi esto por primera vez quedé loco. Dije, ¿cuándo voy a aprender esto? Quedé bastante así noqueado, pero tiene un sentido bien interesante a medida que uno lo va estudiando. Nosotros explicamos que había láminas de Rex y núcleo, ¿cierto? La sustancia gris. Aquí las vamos a omitir, ¿cierto? Porque no vamos a hablar de esto. Pero podemos entender que la médula espinal tiene tractos. ¿Y qué son los tractos? Son acumulación de axones neuronales que van ascendiendo o descendiendo
Aquí entra el graficón azul los que ascienden, o sea, los que llevan información hacia arriba, y en rojo los que descienden. Por ejemplo, el fascículo grácil y cuneiforme, que están acá posterior, se preocupan principalmente de llevar información sensitiva asociada a la propiocepción consciente, a la vibración y a la discriminación de dos puntos, que eso quiere decir el tacto epicrítico, lo que nosotros conocemos comúnmente como el tacto fino. ¿Ya? En el tracto espinocerebeloso posterior y anterior, aquí asciende información que tiene que ver principalmente con el tacto más burdo, ese tacto bruto. No es el mismo tacto que tenemos, ¿cierto?, en las yemas de los dedos, el tacto más generalizado del cuerpo. Aquí tenemos otro sistema que nos está indicado que se llama el sistema anterolateral, donde está el espino talámico anterior y el espino talámico lateral, que tiene que ver también con información sensitiva, pero de otro tipo de información más táctil, ¿cierto? Y asociado a la temperatura, que no tiene que ver con el tacto fino que va por acá. Eso es respecto a lo ascendente. Mientras que lo descendente vamos a nombrar solo algunos, principalmente el tracto córtico-espinal lateral y hay un córtico-espinal anterior. ¿Qué significa esto? Que aquí vienen descendiendo desde la corteza cerebral, pongamos que aquí está la corteza cerebral, desde la corteza cerebral viene descendiendo la información a través de, ¿cierto? La cápsula interna, que después la vamos a ver, después pasa el tronco encefálico y a la altura del bulbo cruza la información. O sea, la que venía acá, que era ipsilateral, se transforma en contralateral y da origen a este tracto que se llama el córtico espinal lateral. Mientras que las fibras que siguen derechito van a dar origen al tracto córtico espinal anterior, que siguen de forma ipsilateral. Este tracto córtico espinal va a llevar la información desde la misma corteza directa hacia el segmento en el cual tenga que salir, porque aquí, por ejemplo, viene la neurona, pum, llega hasta este nivel y se mete acá y después sinapta con otra soma neuronal y ese soma es el que sale a inervar el músculo. Son dos neuronas, una motoneurona superior y otra inferior. Y este tracto córtico espinal trae información desde la corteza motora primaria para poder movilizar un músculo. Y esto es lo que se conoce como la vía piramidal, porque estas neuronas en la corteza tienen forma de pirámide. Y todo el resto se conoce como sistema extrapiramidal, que ahí está involucrado el rubro espinal, que viene desde un núcleo conocido como el núcleo rojo, desde el tronco encefálico en el mesencéfalo, que este tracto rubroespinal está más preocupado de la regulación de los músculos flexores, principalmente los miembros superiores y el tronco. También vamos a encontrar este tracto que se llama el vestíbulo espinal, que tiene que ver con el control de la información que ingresa al oído interno sobre en qué dirección está mi cabeza. Y esa información es captada, es llevada al cerebelo y a través del cerebelo hay una integración que después baja como un tracto vestíbulo espinal, que está ahí uno directo e indirecto, que lleva la información para nosotros, en el fondo, ordenar nuestro cuerpo para que nuestra cabeza siempre esté mirando hacia el horizonte. También está el tracto tectoespinal. Tecto tiene relación con el techo del mesencéfalo, donde están involucrados los colículos, sobre todo los colículos superiores que tienen que ver con la visión. ¿Qué significa eso? Cuando hay estímulos visuales y yo dirijo la vista a esos estímulos visuales, ordena mi cuerpo, ¿cierto? Ayuda a ordenar el sistema motor, o sea, el tracto córtico espinal. Esta información de estos tractos inducen al tracto córtico espinal para que el tracto córtico espinal haga un movimiento adecuado en respuesta a lo que ocurrió. Y tecto espinal son reflejos espinovisuales. Los retículos espinal lateral y anterior medial, conocido también como bulbo retículo espinal o ponto retículo espinal, tienen relación principalmente con control visceral. Hay una información más bien visceral en esas regiones. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí tenemos una referencia de propiocepción. La propiocepción consciente, fíjense que no sinapta en las astas posteriores, sino que pasa directamente a estos fascículos, el grácil y el cuneiforme, para ascender. La información inconsciente
de la propiocepción, fíjense que sí hace sinapsis aquí en la médula espinal, y ese axón luego asciende a través del tracto espinocerebeloso posterior. La propiocepción o aferencias también puede llevar información que se conecta directamente con motoneuronas para generar actos reflejos. Por ejemplo, el tacto, la información ingresa a través de la acta posterior, pero tampoco hace sinapsis aquí, sino que se va directamente hacia el fascículo grácil y cuneiforme. Pero no así la presión. La presión llega acá, sinapta a este nivel, y fíjense que la información puede cruzar hacia el lado contrario para ascender por el sistema anterolateral, que viene siendo el espino talámico y espino reticular, o también manda información a otras neuronas para que se pueda contraer un músculo. Porque si a mí me genera mucha presión en una parte de mi cuerpo, me va a doler. Entonces tengo que retirar esa parte del cuerpo para que me deje de doler. Por eso se conecta también con músculo esquelético. El dolor, por ejemplo, el dolor ingresa por aquí, sinapta, y fíjense que el dolor cruza inmediatamente hacia el otro lado y después asciende por este sistema lateral que se llama, o anterolateral. La temperatura ingresa y fíjense que manda hacia el lado contrario para subir igual que el dolor, pero también sigue derecho por el mismo lado, o sea, ipsilateralmente, contralateralmente e ipsilateralmente, para el acto reflejo, porque el dolor, cuando yo estoy martillando, ¿cierto? Ta, 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 y me pego en un dedo, ¿uno qué dice? Cáspitas, me pegué en un dedo. No, mentira, uno nunca ha dicho eso. Siempre uno lanza un garabato al aire, me pegué en el dedo, ¿cierto? Y cuando me pegué en el dedo, ¿qué es lo que hace uno primero? Retira. Uno sin pensar retira. Y luego uno dice, oh, me pegué en el dedo. Como estúpido, así, oh, me pegué en el dedo, que la embarré, ya. Y eso ocurre cuando la información ya llegó hacia la corteza cerebral. Pero en un principio este acto reflejo es inmediato. Eso pasa cuando me quemo, cuando me corto con un vaso, por ejemplo, que se me quebró un vaso y lo voy a recoger y me corté. Lo primero que uno hace es retirar. Entonces hay vías conscientes, como las que vemos acá, que vienen, por ejemplo, desde la piel, y se llaman conscientes porque fíjense que hay tres neuronas. Una neurona que ingresa, ahí está el soma, ¿cierto?, en el ganglio posterior, sinapta a la altura del tronco, aquí en el bulbo específicamente, cruza al lado contrario, en la deposición de los leniscos que se llama, que en el fondo es una deposición sensitiva, llega al tálamo, que es del diencéfalo, y luego a la corteza que pertenece al terencéfalo. Entonces tiene tres neuronas, una, dos y la tercera. Y lo mismo pasa acá. Tiene una neurona, dos neuronas y tres neuronas. Esa es una vía consciente. ¿Por qué es consciente? Porque llega a la corteza cerebral. Mientras que las vías inconscientes no llegan a la corteza cerebral. O puede que lleguen, pero de forma indirecta. Entonces también tengo información que viene de la piel o los músculos. Y fíjense que ingresa, tengo una neurona, dos neuronas y una tercera neurona. Pero llegó al cerebelo, no llegó a la corteza. Entonces son vías inconscientes. Y estas vías inconscientes son más preocupadas de el equilibrio, ¿cierto?, de los músculos, en la contracción del tipo contracción muscular, etcétera. ¿Por qué? Porque traen información de cómo se está comportando el músculo en el espacio. Entonces son vías inconscientes porque no llegan a la corteza. También tenemos la vía piramidal y extrapiramidal. ¿Cuál es la vía piramidal? La corticoespinal. O sea, ¿por qué se llama corticoespinal? Porque viene desde la corteza, viene descendiendo, ahí dice fibras corticoespinales, ¿cierto? Viene descendiendo, y fíjense que la fibra manda algunas expansiones al bulbo, perdón, al tronco cefálico para los nervios craneales, y después continúa descendiendo. Aquí el 90% de las fibras cruza hacia el lado contrario, a la altura del bulbo, y forma el tracto córtico-espinal lateral, y el otro 10% continúa derecho formando el tracto córtico-espinal anterior, que era lo que explicábamos anteriormente. Y de ahí sale una segunda neurona, que es la motoneurona inferior, y se va hacia el músculo. ¿Qué ocurre con el sistema extrapiramidal? Proviene del núcleo rojo, está asociado al tálamo, están asociados los núcleos de la base y el cerebelo. Entonces, hace contacto con otra estructura antes de descender y regular el movimiento muscular. Entonces, ¿qué significa eso? Que la vía córtico-espinal es como la vía de ejecución. Yo voy a hacer esto, voy a mover el brazo. Y esa información baja y la que la va ordenando para que se efectúe de forma adecuada el sistema extrapiramidal.
Por ejemplo, cuando yo estoy jugando tenis, yo no juego tenis, pero jugaba tenis, pero no juego tenis habitualmente. Y viene el balón, viene la pelota, perdón, del lado contrario, yo miro y fijo el punto, mi foco, ¿cierto? Mi concentración en la pelota. Y pensando que al momento de impactarla, tengo que hacerle el punto a la otra persona. Entonces, yo me preocupo principalmente de la posición de la raqueta. Y casi ni miro la raqueta, sino que ya estoy mirando dónde voy a pegarle a la pelota. O sea, dónde voy a colocar la pelota. Entonces, mi ejecución cerebral ya está diciendo que yo tengo que pegarle a la pelota. Pero para que el golpe sea adecuado, hay todo un sistema que es extrapiramidal que me ordena todo el sistema corporal para que ese eh, movimiento sea lo más adecuado posible y pueda realizar el punto. En la médula espinal también está asociado a los reflejos, que se llaman los reflejos miotáticos. El reflejo miotático se denomina a veces reflejo osteotendinoso o reflejo profundo. En realidad se trata de términos poco adecuados. El receptor de este reflejo es el uso muscular dentro del propio músculo y de ahí viene el nombre miotático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el músculo se sobreestira, esa información es sensada, ingresa a la médula espinal y tiene dos opciones. Una sube como vía consciente e inconsciente y la otra es mandar información a través de una interneurona, ¿cierto? Que en este caso es una interneurona que bloquea, ¿cierto? Esta es una interneurona inhibidora que bloquea los músculos flexores del miembro inferior, por ejemplo, pero estimula a los extensores del miembro inferior. ¿Qué significa eso? Que cuando un músculo lo sobreestiro, el sistema automáticamente tiende a que ese músculo se contraiga para que no se dañe. Eso es un reflejo miotático. El reflejo nociceptivo tiene que ver con el dolor. El reflejo nociceptivo, también llamado reflejo retirada o reflejo flexor, se activa por una lesión tisular, o sea, una lesión de un tejido. Ingresa a la formación del dolor y aquí tengo varias opciones. Irme hacia el lado contrario para llevar la información hacia la corteza y decir, oh, me duele. Tengo una neurona activadora o excitadora que va a permitir que se contraigan los músculos flexores para que yo pueda retirar. Y una neurona que va a ser inhibidora para que yo relaje los músculos extensores y así funcionen los flexores sin problema. Esto es un reflejo nociceptivo. También está el reflejo extensor cruzado. En el reflejo extensor cruzado, los músculos extensores se activan y los flexores se inhiben. Este reflejo de extensión cruzada amplía el apoyo postural durante la retirada de un estímulo doloroso. ¿Qué significa eso? Recibí un estímulo doloroso, ingresó a la médula. Entonces, ¿qué pasa? En el lugar donde yo recibí el dolor, va a estimular a los flexores e inhibir a los extensores para que yo retire. Y en el lado donde no ocurrió la lesión, va a estimular a los extensores y va a inhibir a los flexores para que cuando yo retire, extienda el miembro contrario. Entonces, ¿qué significa eso? Voy caminando y mi papá se puso a arreglar el closet. O no, se puso a arreglar el sofá. Y se le ocurrió dejar una tachuela en el piso. Y yo no la vi y entré a pie pelado a la casa y voy y piso esa tachuela. Cuando pisé esa tachuela, mi miembro afectado se contrajo. Por ende se activaron los flexores y se relajaron los extensores. Pero en el miembro contrario, para yo poder alejar aún más de la fuente dolorosa, el punto donde fue afectado, mi miembro contrario se extendió. O sea, se activaron los extensores, pero se inhibieron los flexores. Eso es un reflejo extensor cruzado. Y el reflejo abdominal es un reflejo muy simple. Hay receptores cutáneos, ¿cierto?, en el abdomen, en el cual tú te haces cosquilleo o te puedes golpear. Tiene que ser siempre de una persona a otra. Y va a generar un reflejo flexor. En el fondo es cuando hago como que hago un abdominal. Ya casi terminando. Profe, Y dígame. ¿podría repetir lo último que se le cortó Ah, se cuando cortó. estaba aplicando lo de que uno se flecta el miembro y el Ah, otro acá, el se... reflejo extensor cruzado. ¿Ese? Ese. Ya. Lo que ocurre acá es que cuando entra información dolorosa, en el lado de donde ocurrió esa lesión, va a estimular principalmente a los flexores para que yo retire. Retire la estructura que fue dañada del punto de origen donde ocurrió ese daño. Por ejemplo, si me quemo, retiro. Y el miembro contrario,
va a extender. O sea, mientras en el lado donde yo mencioné va a flectar, en el lado contrario va a extender. Y por eso se llama reflejo extensor cruzado. Porque extiende al lado contrario. Mientras que flecta en el lado donde fue afectado. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Y el reflejo abdominal, como les decía, un reflejo muy simple, que puede ser por un golpe o cosquilleo en el abdomen, uno va a tender a afectarse. Fíjense que cuando le hacen a uno cosquillas de improviso en el abdomen, uno tiende a tomar posición fetal. Hay lesiones en la médula espinal, por ejemplo, de las columnas blancas posteriores, las columnas blancas laterales y también las astas anteriores, como ocurre en el caso del síndrome de arteria espinal anterior, o sea que la arteria dejó de enviar sangre a este sector, o el síndrome de los cordones posteriores, o el síndrome de Brown-Séquard cuando hay una hemisección, ¿cierto? En la médula, en el fondo ahí está la mitad de la médula sin funcionar, o por problemas tumorales sale un síndrome medular central, que es muy poco probable, o sea, son escasos, la incidencia es muy baja, pero ocurre que hay un tumor en el centro de la médula y afecte al centro de esto. Entonces, cada uno de los, como ya vimos que está todo topografiado, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, van a haber distintas afecciones. Por ejemplo, acá podemos ver que hay una inervación cutánea alterada en la lesión de nervios espinales individuales muy frecuentemente afectados, como ocurre con las hernias lumbares, ¿cierto? Y eso, eso es muy específico. Hay lesión de las vías del cordón posterior derecho a la altura del 11º segmento torácico. O sea, si me lesiono ese nivel torácico, el 11º, voy a tener problemas, ¿cierto?, de las vías del cordón posterior. O sea, la propiocepción del lado derecho se va a ver afectada. En este caso. La parálisis por síndrome medular transverso completo, a la altura del 11º. O sea, quiere decir que la médula fue seccionada por completo al nivel del 11º segmento torácico. Entonces pierdo movilidad y sensibilidad de aquí para abajo. Que en eso, en el fondo, se conoce como parapléjico, ¿cierto? Cuando la persona tiene una paraplejía. La parálisis homolateral, como ocurre con el síndrome de Brown-Séquard, que vendría siendo este de acá, cuando se afecta la mitad de la médula, fíjense que acá tengo afectado el sistema sensitivo y motor, pero acá solamente el sensitivo. Y eso pasa porque las vías se van cruzando o a veces van por el mismo lado. Y eso también ocurre en un ejemplo de que hubiera una lesión en el 11º segmento torácico. También en la médula espinal o los nervios espinales van a estar asociados a lo que se llaman los plexos. ¿Qué es un plexo? El plexo es una red intrincada de nervios que se suman entre ellos para formar un nervio definitivo. O sea, son los nervios espinales sumándose para formar un nervio definitivo. Y encontramos 4 plexos. El cervical, que va desde C1 a C4, acá arribita, ahí. También tenemos el plexo braquial, que va desde C5 a T1, aquí está en amarillito, más claro. El lumbar, que va desde L1 a L4. Y el sacro, que va desde L4 a L5 hasta S4, que vendría siendo el de acá. A veces L4 se suma al lumbar y al sacro, por si acaso. A veces se nombra como plexo lumbo-sacro, todo junto. Y esos son los plexos. Y entre los plexos braquial y lumbar vamos a encontrar nervios intercostales. Por otro lado, también vamos a tener un sistema nervioso visceral, ¿cierto? Autonómico, que también tiene relación con la médula y es cuando salen los nervios hacia los órganos internos, como el corazón, los bronquios o en la región abdominal a los intestinos y los vasos sanguíneos asociados. Y aquí vemos el sistema nervioso autónomo, que es una visión general de sus funciones, donde desde T1 a L2, L3 vamos a encontrar el sistema simpático, que en un principio va a tener sinapsis, ¿cierto?, en los ganglios parasimpáticos sobre el diafragma para ir a inervar órganos torácicos como el corazón y bronquio y pulmón. Y bajo el diafragma, en el abdomen, no van a hacer sinapsis en estos ganglios laterales, sino que en ganglios prevertebrales, como el ganglio celíaco, mesentérico superior e inferior y este plexo hipogástrico superior, para dirigirse a los intestinos, estómago, ¿cierto? Y la vejiga urinaria y órganos genitales. En el caso del varón acá, testículo y principalmente el pene. Y el caso de la dama va a ser útero, ¿cierto? Vagina, en el caso de la dama. Y también hay un sistema nervioso autonómico parasimpático a nivel de sacro, de C2, C4, que esta parte ustedes la van a tener que manejar muy bien después, sobre todo en el segundo semestre, que lo vamos a ver con más detalle. Ahora es más general.
que van a inervar la musculatura, perdón, va a inervar los órganos que están en este nivel, los órganos pélvicos, de forma parasimpática. Por ejemplo, en el sistema masculino, genital masculino, el parasimpático permite la erección, pero el sistema simpático, que está en verde acá, produce la eyaculación. En el caso de la dama, el parasimpático va a producir la dilatación vaginal y también la secreción de las glándulas de Bartolino y del cuello uterino para la lubricación y la recepción del pene. El orgasmo femenino va a estar controlado por el sistema simpático. También la médula va a estar irrigada, y esta irrigación proviene principalmente desde la aorta, que es una de las arterias más importantes, y de otra arteria conocida como vertebral, que proviene de la arteria subclavia, que abajo forma lo que se llama, antes de entrar al cerebro, porque ingresa al cerebro a través del agujero magno, forma lo que se llaman las arterias espinales anteriores, o anterior porque es única, y esa desciende por anterior de la médula espinal. Y se anastomosa con ramas de las arterias intercostales, derecha e izquierda, que estas son las intercostales posteriores, y desde ahí va a irrigarse el nervio espinal, las raíces o los filamentos radiculares, la raíz dorsal y ventral, y hacia atrás va a dar origen a lo que se llaman las arterias espinales posteriores, derecha e izquierda. Y ahí se termina irrigando toda la médula espinal. Y tenemos la irrigación general de la médula espinal. Y en cuanto a los plexos venosos en la médula espinal, hay un plexo venoso vertebral interno que en el fondo va a drenar. ¿Qué significa eso? La sangre que llega a través de la arteria después tiene que ser sacada. ¿A través de qué? De venas. Y esto es un plexo venoso, que se llama el plexo venoso vertebral interno. Y ese está en el espacio extradural, o sea, está por fuera de la dura madre. Aquí está la dura madre en gris y este plexo va por fuera. Mientras que por dentro vamos a encontrar las mismas venas que tienen el mismo nombre de la arteria. La diferencia está en que la arteria espinal posterior va por el centro y por la periferia, y la arteria espinal anterior tiene venas satélites también alrededor. Y esa es la forma de drenaje que tiene la médula espinal. Y por último, la gente que persevera es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe la vida y dice, allá voy de nuevo. Así que eso sería médula espinal.